Podcast número 292. Quien pregunta en nuestra sala de consejería de la tercera escuela para padres es una abuela. Nos cuenta su historia. Dice que tuvo 6 hijos. Ahora, consecuentemente, le están trayendo los nietos. Pero hay un nieto que la tiene preocupada. Es un pequeño niño que suele hacer travesuras, que a veces inclusive se atreve a pegarle a los padres, que luego se mofa de eso, que le tira el cabello a la abuela, que tira cosas, que tiene comportamientos que a ella le preocupan. Y le preocupa aún más porque sus hijos no son malos padres, no violentan al niño. Cuando tienen diferencias en casa saben cómo resolverlas. Ella se pregunta, ¿de dónde estará sacando esa actitud este pequeño niño? ¿Y qué debo hacer yo como abuela? ¿Debo hablar con mi hija? ¿Con mi yerno? ¿Debo disciplinar, reprender, intervenir en la vida y en el proceso de educación de mi nieto? ¿Qué deben hacer las abuelas cuando ven malas actitudes en niños pequeños a los que no se les corrige convenientemente? A ella le preocupa la pasividad que a veces muestra su yerno y su hija. Pregunta, ¿debo o no debo intervenir? Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a disfrutar el audio podcast del día de hoy que le va a dar una respuesta a esta abuela, pero seguro se la va a dar a muchos de ustedes que pasan por inconvenientes como estos. ¿Qué se hace con la precocidad de un niño que tiene comportamientos un poquito pasados de cierta tonalidad y respetando a los adultos y haciendo sonoras pataletas? Bienvenidos. Es lógico que como abuela estés preocupada, ¿sí? Tú sabes, si has tomado los anteriores escuela para padres, tú sabes que hay una clase posterior y te diste cuenta que todas las clases van como evolucionando, ¿sí? O sea, esta no es igual a la pasada. El tema se trata, pero evoluciona porque cada vez pues, uno va investigando y va. Pero cuando lleguemos a la parte de la disciplina, debes recomendarle a tu hija. Uno tiene, en la educación de los nietos, uno tiene un límite que uno mismo tiene que ponérselo, ¿no? Uno tiene, porque los nietos ya no están para educarlos, están para disfrutarse. Entonces uno a los hijos tiene que hacerles sutiles recomendaciones para que las pongan en práctica para que no terminen después recogiendo un mal fruto en la educación de los hijos. Esa clase habla acerca de cómo educar a la pataleta, porque lo que tu hijo tiene es pataleta, tu nieto, perdón. El principio con el que nosotros empezamos a trabajar es que uno como padre tiene que reconocer que tiene una criatura pecadora, ¿ok? El ser humano es pecador, ¿sí? Como les digo en esa clase, uno a los hijos les enseña a obedecer. Desobedecer ya saben, y uno no sabe cómo saben desobedecer. Cuando uno identifica esa naturaleza pecaminosa, uno va a tratar de, en este caso, como todavía no hay conciencia, él no tiene la conciencia y no tiene una definición correcta de lo que es bueno y es malo, sino que él está manifestando esa concupiscencia, o sea, grita y hace y tira y esto, pero todavía no hay una conciencia, por lo cual inclusive no es bueno el contacto físico ni el pavo como nos enseñaron a nosotros, sino que hay que educarlo de la manera correcta, ¿sí? Entonces mañana cuando estemos hablando de todo el proceso de cómo tratar con la pataleta, vamos a ver, yo solamente le voy a dar algunos pincelazos porque pues aquí no se trata de adelantar las clases, pero vamos a hablar de lo importante de que el adulto tiene el control. El adulto debe hacerle saber y entender al niño que lo que está haciendo lo está haciendo mal y a la actitud del niño debe haber una reacción y no se puede dejar, ante la actitud no se puede dejar esa actitud en un espacio vacío, porque el espacio vacío pasa a ser una aceptación. O sea, si el niño me toma el pocillo y lo tira y se ríe, pero yo no hago nada como su autoridad, estoy dejando el espacio vacío para que el niño interprete que cosas como esas son buenas lógicas de hacer. Pero si hay una corrección de la debida manera y hay una manifestación de incomodidad de parte de su autoridad y que inmediatamente a una pequeña falta hay una pequeña corrección, es muy probable que el niño vaya entendiendo poco a poco, que sus actitudes y sus acciones tienen o una recompensa o tienen una corrección.
de la debida manera. Y él entonces, en su proceder, va entendiendo, va empezando a asimilar lo que es bueno, lo que es malo, los límites que no debe sobrepasar. Un niño a la edad de 5 años, 3 años, 4 años, no conoce límites. O sea, si no le vas poniendo límites, uno no nace con límites definitivos. Se los tienen que proponer, la familia los tiene que proponer. No se tira el vaso, no se rega el jugo, no se hace una pataleta cuando está sentado, no se le pega al hermano, no se rompe, no se hace. Esos límites se van enseñando poco a poco en la corrección. Mañana, cuando estemos hablando de la manera de corregir, vamos a hablar de cosas como esas. Un adulto debe tener el control y nunca perderlo. Nunca perderlo. Tu hija no puede dejar una mala actitud sin la debida corrección, de la debida manera. Se corrige, se corrige, se corrige, se corrige. Él debe saber que si hace algo va a tener unas consecuencias, que no estamos hablando que a él, el niño no tiene todavía la medida exacta de pegarle a un adulto, pero si se le corrige adecuadamente, va a entender que cosas como esas no se deben hacer, y conforme vaya creciendo, la disciplina cada día va a ser más dura, más entendible, poco a poco. Se va apretando la tuerca, se va poniendo la ley para que él la vaya entendiendo. Hablaremos en la pataleta, en la corrección, en su habitación, de llevarlo a la intimidad, de hablar con él, de explicarle y de corregir esa forma que tiene. Ahora, yo, suelo decir a las señoras abuelas, no seas tan suegra, no seas tan mamá, ¿sí? No te estoy diciendo que tú lo estás haciendo, pero permíteme de una vez pues dejar en claro algo. Uno no corrige, uno no educa nietos. Así como yo digo en el taller en el taller de matrimonios, uno no educa yernos y nueras, uno tampoco educa nietos. Uno colabora con la formación, uno colabora, pero no es su responsabilidad, ni tampoco tiene que ser una preocupación desmedida, en el sentido de que la preocupación desmedida por la actitud de tu nieto te lleve a irrumpir y a violar intimidades y espacios que no tienes por qué tomar. En eso hay que tener una suficiente cuidado. Por ejemplo, en la educación con los nietos uno no da consejos a no ser que se los hayan pedido. O si uno va a dar un consejo, uno dice esto: hija, ¿puedo decir algo? Uno pregunta, uno no dice, uno no se mete, mira a ver si corrige. O sea, no, esos procederes como procedían las abuelas y procedían las madres de antes no sirven hoy en día, no sirven. O sea, digamos algo, la educación y la corrección se tiene que hacer en base al respeto al individuo, al respeto al procedimiento. Entonces, cuídate no digo que lo estés haciendo, pero cuídate de no estar, de no pisar la zona privada. Bueno, les tengo muy buenas noticias. Así como le estábamos respondiendo a esta abuela, vamos a estar respondiendo en nuestra comunidad. A partir del día de ayer dejamos activada nuestra comunidad. ¿Qué significa la comunidad? Que podrás tener acceso a talleres que cada 15 días estaremos subiendo. Clases completas. Todo esto lo iniciamos con la escuela para padres y el taller para matrimonios. Si decides ingresar a la comunidad, ya puedes ver el tercer taller para matrimonios, la tercera escuela para padres. Esas 10 horas de clases en donde, como te diste cuenta, explicamos inclusive cómo debe intervenir una abuelita y cómo se debe educar a los niños cuando muestran estas pequeñas rebeldías, cuando de precocidades se pasan a actos violentos que hay que corregir de la debida manera. Bueno, y en la escuela para padres enseñamos cómo se debe corregir. Si estás interesada en ser parte de esta comunidad, ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com. Y si decides ingresar, podrás ver desde hoy mismo y vitaliciamente la escuela para padres, el taller para matrimonios y cada 15 días un curso completo sobre temáticas diferentes. Vamos a empezar con nuestro primer curso el 1 de septiembre, acerca de todas las clases de cómo tener una buena y sana economía matrimonial, qué hacer con el pago de las deudas, qué hago si tengo un cónyuge que es tacaño, cómo se debe hacer un presupuesto, en fin, todo lo inherente
a la economía familiar. Y luego el 15 de septiembre haremos nuestro segundo taller que podrás disfrutar si eres parte de esa comunidad. En ese segundo taller hablaremos precisamente de cómo disciplinar a un hijo, cómo educarlo, cómo corregirlo, cómo se corrige la pataleta, qué hacer cuando tenemos hijos a los que suele costarles obedecer a sus padres y obedecer las reglas. Bueno, ya lo sabes. Ve a joseordóñezcristiano.com, que ahí está toda la información. Espero que seas pronto parte de la comunidad de José Ordóñez Cristiano. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día, que si eres abuelo o abuela, tengas guante de seda en el tratamiento de los nietos. Y te deseo que tengas lindos y juiciosos nietos, porque yo disfruto de 5 de ellos. Que Dios te bendiga.